Hola a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos cordiales. Yo soy Rui Méndez y en nombre de la Casa Real Sagrada de Sirius y Grupo de Sabios, aquí estoy para grabar más un encuentro, para compartir sabiduría con nuestros amigos en Brasil, en Portugal, en España y en toda Latinoamérica. Pues el tema que hemos elegido para trabajarnos hoy trata de los niveles de conciencia, los niveles evolutivos de conciencia en nuestra realidad, en nuestra matrix. Porque nosotros estamos encarnados en cuerpos físicos, pero vivimos dentro de una sociedad piramidal que permite que 1% arriba de esta pirámide controle la vida de 99% de las personas en el restante de esta pirámide social. ¿Por qué? Porque este 1% tienen conocimientos más completos al respecto de cómo funcionan los mecanismos de producción de nuestra realidad, ¿no? Y los 99% que son controlados por este 1% que está en la punta de la pirámide, saben que nosotros, de la raza humana, no somos los cuerpos físicos que nuestras conciencias habitan. Y hoy nosotros vamos a compartir con nuestros espectadores los distintos niveles que nuestra conciencia tiene y cómo estos distintos niveles se manifiestan en nuestra realidad a través de cuerpos físicos, con distintos niveles de conciencia, con distintos niveles de inteligencia, desde una perspectiva etérea, desde una perspectiva anímica, desde una perspectiva energética, desde una perspectiva conciencial. Pues el primer nivel de conciencia que nosotros tenemos en la naturaleza de nuestra realidad es el nivel elemental o también llamado nivel subhumano. Y la gran mayoría de las personas, ¿no?, que están encarnadas en cuerpos físicos en nuestros planetas son personas que tienen un nivel de conciencia subhumano, un nivel de conciencia elemental. Y por eso estas personas acaban siendo, digamos así, ordeñadas como ganado humano, acaban siendo víctimas de pobreza, acaban siendo víctimas de un sistema opresor, destructivo, irónico y sarcástico, que es el sistema capitalista que nosotros sostenemos. ¿Por qué sostenemos un sistema tan destructor? ¿Por qué no somos capaces de construir un sistema que no genere basura, que no genere desperdicio, por ejemplo? Justamente porque estamos controlados por seres regresivos y somos una gran cantidad de personas burras, de personas sin conocimiento, de personas que tienen apenas creencias. Y es de esto que se trata el nivel elemental subhumano. Pero el nivel elemental subhumano de conciencia también puede manifestarse de manera perfecta. Cuando tú exploras un determinado nivel de conciencia y todos los recursos que este nivel de conciencia ofrece, tú te manifestas a través de un determinado arquetipo que este nivel de conciencia ofrece. Acordando que nosotros vivimos en una realidad binaria formada por energía positiva y negativa, o sea, somos rehenes, somos víctimas de la dualidad, y por 5 elementos que es agua, tierra, fuego, aire y éter. Y en todos los reinos de la naturaleza, distintas formas de conciencia se manifiestan en estas realidades, sea a través del elemento agua, fuego, aire, tierra o éter. Por tanto, desde la perspectiva del primer nivel de conciencia elemental subhumano, los tipos de conciencia que nosotros tenemos que se manifiestan y que nuestra literatura nos ha enseñado, como las hadas serían los seres de aire, los duendes o gnomos serían los seres de tierra, las ondinas que serían los seres de agua, y las salamandras y jinis que serían los seres de fuego, y los elfos que serían los seres de éter. Justamente porque estos son los 5 elementos que forman la materia orgánica de nuestra realidad. Pero para que esta materia orgánica de nuestra realidad pueda tener vida, es necesario la energía anímica
que da vida y conciencia a este cuerpo físico que nosotros habitamos. Una vez que tú tengas explorado todos los niveles de conciencia de la realidad elemental, todos los niveles de conciencia de la realidad subhumana, tú tendrás la oportunidad de evolucionar a la plataforma conciencial humana, que es esta plataforma que nosotros habitamos ahora mismo, tanto desde una perspectiva física, cuanto desde una perspectiva álmica, desde una perspectiva etérica, desde una perspectiva energética. Pues desde la perspectiva humana nosotros manifestamos la conciencia de tres principales maneras. Primero, del Homo sapiens, que es lo que todos estamos buscando desarrollar, ¿no? El hombre a través de la sabiduría. Pero también hay los portales orgánicos, que son cuerpos físicos que tienen solamente los tres primeros chakras, ¿no? O sea, trabajan desde una perspectiva instintiva, no tienen los chakras superiores que conectan con emociones, que conectan con los planos mentales. Y también los seres humanoides, que por veces son seres que están animalizados desde una perspectiva conciencial y necesitan de encarnaciones en cuerpos físicos en realidades tridimensionales como la nuestra, justamente para poder crear un nuevo vehículo, tanto a nivel físico cuanto conciencial, y así expandir la conciencia y sanar las posibles enfermedades que el cuerpo conciencial desarrolla en los planos de la verdad y en los planos de la eternidad, y que para ser sanado muchas veces se lo hace necesario una encarnación física. Una vez que tengas explorado todos los niveles de conciencia en términos humanos, puedes evolucionar a un nivel que nosotros llamamos suprahumanos. El nivel de conciencia suprahumano, los humanos se manifiestan como prodigios, que pueden ser tanto positivos como negativos, o sea, heroicos o monstruosos, y eso se ha quedado plasmado en nuestro inconsciente y redes de ADN, a través de los vampiros, a través de los caníbales, tanto cuanto a través de los héroes, a través de los seres que luchan contra los vampiros y los caníbales y se quedan plasmados en nuestra conciencia, con esta referencia positiva y heroica, ¿no? En la plataforma conciencial suprahumana, nosotros podemos desarrollar lo que llamamos los poderes psíquicos o parapsíquicos, ¿no? Que pueden ser los poderes de cura, los poderes de telecinesia, los poderes de clarividencia, clareaudiencia, clareolfatividad, proyección astral, bilocalidad y transdimensional. Existen más de 300 tipos de poderes mediúnicos, digamos así, catalogados en nuestra literatura. Y de la misma manera que desde la perspectiva conciencial suprahumana tú puedes desarrollar todos estos poderes desde una perspectiva benéfica, lo mismo vale para la negatividad y para la oscuridad. Hay seres suprahumanos que se desarrollan a través del vampirismo, a través del canibalismo, entre otros tipos de ritual existencial evolutivo, que también hace con que la persona tenga un gran potencial para matar, para enfermar, para engañar, para ilusionar, entre otras cosas, ¿no? Entonces es muy importante comprender el equilibrio de la dualidad y que el proceso evolutivo hace con que nosotros tengamos de elegir si vamos a trabajar con la oscuridad, si vamos a trabajar con la luz, si vamos a trabajar con los dos, si no vamos a trabajar y vamos a ser apenas más un ganado humano en medio a esta matrix, en medio a este sistema, que todos nosotros que somos semillas estelares estamos aquí para cambiar. Pues hablamos de la plataforma suprahumana, que es la tercera plataforma conciencial evolutiva desde una perspectiva de nuestro cuerpo energético, desde una perspectiva de nuestra conciencia. Una vez que tengas explorado todos los sectores de la plataforma suprahumana, llegarás en contacto con la plataforma angélica, que está habitada por seres etéreos que son conocidos como ángeles y demonios. ¿Qué son demonios? Demonios son ángeles caídos. Son seres de la plataforma angélica que se han adentrado en dimensiones como la nuestra, densa, etérea, material, y se lo han quedado atrapado. Ya no consiguen volver a su dimensión original, justamente porque esta dimensión es más sutil
y de esta manera se quedan atrapados aquí, sea dentro de cuerpos físicos, sea en realidades etéreas que están entre nuestras líneas temporales. Y los ángeles y demonios pueden ser considerados coordenadores evolutivos de grandes grupos kármicos de seres humanos, tanto encarnados cuanto desencarnados, ¿no? Entonces los ángeles y demonios son los seres que cuidan de las dimensiones para donde nuestras conciencias o cuerpos sutiles van después de la muerte del cuerpo físico. Y de la misma manera que los portales orgánicos solo tienen los 3 primeros chakras básicos trabajando apenas de instinto, los seres del nivel angélico o demoníaco tienen solamente los 3 primeros chakras, los 3 últimos chakras, que serían los chakras mentales. No poseen chakras instintivos, aunque se estén habitando dentro de cuerpos físicos como el nuestro, pasan a tener, pero su nivel de conciencia no trabaja con instinto y emoción, trabaja con la realidad. Y es por eso que tanto los ángeles como los demonios son conocidos por su frieza, por su manera implacable de arreglar los problemas y ser responsables por mantener el equilibrio de las realidades que son custodios, ¿no? Entonces, los ángeles pueden ser considerados custodios y amparadores o jueces y verdugos, cuando necesarios en el caso de los demonios, de grandes egrégoras de conciencias y también de líneas temporales donde estas conciencias van a encarnar, como nosotros estamos encarnados en cuerpos físicos, aquí ahora. Bueno, estos son los 4 principales niveles de conciencia que nosotros, seres humanos encarnados en cuerpos físicos en el planeta Tierra, podemos desarrollar. Más allá del 4º nivel, que sería el angélico, hay el nivel arcóntico. Arcontes son seres con más poder que ángeles. Y también los niveles dévicos, que en universos como el nuestro, que no son multiversos, son universos, los seres dévicos son considerados dioses. Por ejemplo, Jehová es un ser dévico que ha secuestrado, digamos así, los campos psíquicos de la gran mayoría de las almas encarnadas en el occidente. Y gracias a toda la carnificina practicada por Jehová, ha sido necesario crear el joven nazareno Jesús, justamente para que valores más sutiles como el amor, el perdón, la confianza, entre otros valores que ya hemos trabajado aquí en otros vídeos que hablaban sobre las 7 leyes espirituales de la evolución humana, la práctica perfecta de estos valores y de estas leyes espirituales es lo que nos permite, independiente de la programación existencial que tengamos encarnado en nuestro cuerpo físico, no importa si tú eres médico, si tú eres, si limpias casas, si eres picapiedra, si tienes formación académica, cada persona ha desarrollado su programación existencial de manera a tener una ocupación profesional para hacer dinero, pero eso no tiene nada que ver con la evolución de su conciencia. Hay muchas personas que están en una condición de pobreza, están en una condición, principalmente en Brasil, con toda la crisis y con todos los cambios y las pérdidas, o sea, la implementación del neoliberalismo, ¿no?, hace con que la pobreza y la crisis se materialicen en la vida de muchas personas. Y claro, una vez que tú has garantizado una profesión, una vez que tú has aprendido a supervivir, una vez que tú tienes techo y capacidad de pagar tus cuentas, no debes dejar de tener interés en evolucionar, en tener más conocimiento, justamente para estar libre de creencias, estar libre de religiones, libre de miedos, libre de dudas, que son los principales factores creadores de enfermedad en nuestra realidad. Entonces, acuerda que la gran mayoría de los seres encarnados en este planeta son seres de un nivel de conciencia elemental. Todas las cosas que ellos hablan, todos los consejos que ellos dan, están basados en el miedo y la necesidad de protección, justamente porque cuando tengo un nivel de conciencia elemental, es muy difícil abandonar la zona de conforto, ¿no? Es muy difícil
ser un luchador, es muy difícil ser un guerrero. Y por eso hay tanta mediocridad y por eso hay tanta pobreza en el mundo. Cuando salimos de los niveles de conciencia subhumano, elemental, y pasamos a ser humano, a relacionarse con emociones, a tener compasión, a saber lo que es correcto, ¿no? Los seres elementales y subhumanos viven en un nivel de conciencia infantilizado. Por eso tampoco pueden ser responsabilizados individualmente por todo lo que pasa de malo en niveles colectivos. Para eso es necesario ser humano, porque cuando somos humanos que somos seres responsables. Y cuando somos seres responsables nos preparamos para ser suprahumanos, para desarrollar nuestros poderes psíquicos, para desarrollar nuestra capacidad de mover las energías, de materializar realidades, de manera a sermos co-creador de nuestras vidas y no más víctimas de los acontecimientos que pasan por estas vidas. Por eso es muy importante desarrollar valores como coraje, como sentido moral. Hay que buscar saber lo que es correcto. No podemos callar para todas las cosas malas que lo hacen delante de nuestros ojos y fingir que no están pasando. Es necesario que nos manifestemos. Es necesario que intercambiemos energía, tanto para el bien, a través del amor, a través de la amistad, a través de los negocios, a través de los intercambios de conocimiento, mercaderías, productos. Y si no poder ser así, que sea por la guerra, que sea por las discusiones, que sea por las disputas. Lo que no podemos es nos acobardar. Lo que no podemos es sermos mentirosos e irresponsables. Y es para eso que tenemos una encarnación como seres humanos. Y cuando no logramos ser humano en una encarnación, volvemos en otro cuerpo físico, pero sin perder el conocimiento y la experiencia que hemos adquirido en nuestras existencias anteriores en nivel lineal y paralelas en niveles multidimensionales. Yo espero que vosotros tengan disfrutado las informaciones y las sabidurías que hemos compartido con todos nuestros seguidores, con todos nuestros espectadores y lectores de nuestro blog. Y nos despedimos con mucho amor y hasta nuestro próximo encuentro, caros amigos y amigas. Muchas gracias a todos y que tengáis una linda tarde. Adiós.